Cuando vimos Toy Story por primera vez, nos enamoramos de Woody, Buzz y el mágico mundo secreto que cobra vida cuando los humanos no miran. Pero siempre hubo un personaje al que casi nunca prestamos atención, al papá de Andy. Su presencia es esquemática, apenas un perfil, un par de manos que arreglan la habitación o una voz que llama a cenar. A lo largo de las entregas, su figura aparece apenas esbozada, como si fuera un accesorio sin historia. Pero, ¿realmente es así? Esta figura se mantuvo en las sombras durante años, generando más preguntas que respuestas. Sin embargo, ¿sabías que detrás de esos cameos minimalistas se oculta un pasado tan intrigante como peligroso? Hoy desvelaremos el oscuro secreto del papá de Andy. Exploraremos pistas ocultas en la animación, bocetos descartados de Pixar y testimonios de producción que explican por qué este arco narrativo fue silenciado por completo. Las decisiones creativas que tomaron los realizadores nos muestran un personaje mucho más complejo de lo que creíamos y todo lo que fue cuidadosamente omitido. Quédate hasta el final. La verdad podría cambiar tu forma de ver este personaje para siempre. ¿Te gusta descubrir misterios detrás de tus películas favoritas? Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita ahora para no perderte ninguno de nuestros análisis exclusivos. El hombre tras el Bermellón. Primeras pistas en pantalla. Desde la apertura de la primera entrega, vemos breves destellos del papá de Andy. Una mano que coloca un sombrero de vaquero. Una voz paternal que sugiere organizar los juguetes antes de salir. Un leve encuadre que evita mostrar su rostro completo. Esa decisión de encuadrarlo siempre de espaldas o en sombras no es casual. Pixar diseñó esta figura para que generara curiosidad y misterio. En el guión original aparecían diálogos que insinuaban una relación tensa. ¿Otra vez rompiste esto? O no quiero que te ilusiones más con muñecos. Con el tiempo esos diálogos fueron suavizados, pero quedaron las miradas huidizas y las palmadas secas que, al combinarlas con la banda sonora tenue, dan a entender un estado de ánimo distante. Borradores descartados de Pixar, un pasado militarizado. En los archivos internos de Pixar se conservan versiones tempranas del guión donde el papá de Andy era un veterano de guerra. Según esos borradores, su experiencia en misiones encubiertas lo había convertido en un hombre rígido, desconfiado de lo animado y, por ende, de los juguetes. Había líneas de diálogo eliminadas que aludían a cicatrices y cerrar capítulos del pasado. Storyboards iniciales lo muestran revisando equipamiento de camping en el garaje, con la lluvia golpeando la ventana y el reflejo de medallas militares en una estantería. Pixar decidió suprimir estas referencias para evitar un tono demasiado oscuro, pero las siluetas de esas planchas de storyboard siguen presentes en exposiciones privadas del estudio, simbolismos en la decoración, mensajes subliminales. Si analizas con lupa la habitación de Andy, encontrarás garabatos en la pared, mapas desplegados junto a pósteres de la película Star Command y un estuche con emblemática calavera. Detalle apenas visible durante un par de segundos. Estas iconografías tomadas de bocetos preliminares eran guiños al pasado turbulento del padre, mapas de zonas de conflicto, emblemas de unidades especiales y notas con coordenadas. Los diseñadores de producción intercalaron dichos elementos en el arte de fondo con la intención de sembrar pistas que el público atento podría descifrar. Al suavizar el guión, dejaron los objetos pero eliminaron cualquier comentario de los personajes, dejando el simbolismo en un discreto segundo plano.
testimonios de animadores, voces que revelan secretos. En un panel de discusión de la Pixar Animation Society en 2015, varios animadores de fondo comentaron en privado que el papá de Andy tuvo un arco de redención planeado. Uno de ellos, conocido solo como Carlos, contó: "Trabajamos casi 3 meses en una secuencia de flashback donde él regresaba a casa tras la guerra, guardaba su casco militar junto a un sombrero de Woody y rompía a llorar. Pixar temió que niños pequeños no comprendieran la autenticidad emocional y la recortaron". Otro animador, Liz, añadió: "Nunca vimos ese clip en la versión final, pero los fondos los complementamos. El dormitorio, los juguetes, todo estaba preparado para contextualizar su transformación. Finalmente decidieron mantenerlo misterioso". Estas confesiones, difundidas en blogs de animación, confirman la existencia de material que explica su distancia emocional frente a los juguetes y los niños. ¿Te sorprenden estos detalles ocultos en Toy Story? Dale me gusta y cuéntanos en los comentarios qué otro secreto de Pixar te gustaría que investiguemos. Comparte para que más fans se unan al debate. El arco narrativo silenciado, de soldado a padre. La versión eliminada describía a un hombre cerrado, marcado por órdenes y disciplina, que regresa de una misión traumática y se ve obligado a adaptarse a la cotidianidad de la paternidad. Esa secuencia incluía una voz en off de Andy narrando: "Papá siempre estaba distante y cuando me veía reír con Woody fruncía el ceño. No entendía que esos muñecos me ayudaban a olvidar". La escena culminaba con el padre tocando la guitarra con Andy y reconociendo que la guerra no termina al dejar el uniforme, sino que persiste en el hogar. Pixar barajó mostrar ese momento como puente hacia un posible tercer acto emocional, donde padre e hijo se reencontraban a través de la imaginación, pero ante el temor de sobrecargar a la película, lo cancelaron. ¿Por qué Pixar ocultó esta historia? Las razones comerciales y de clasificación fueron determinantes. Incorporar referencias a traumas de guerra habría subido la clasificación de la película de G a PG y habría limitado su exhibición a públicos más adultos. Además, Toy Story estaba planteada como una comedia familiar ligera, sin espacio para dramas bélicos. Los ejecutivos consideraron que, aunque la secuencia enriquecía el trasfondo emocional, restaba fuerza al ritmo ágil y divertido que caracterizaba al filme. Por ello, optaron por un papá esquemático, cuya historia sería solo un misterio sugerido, no explicitado. Consecuencias para nuestra percepción de Toy Story. Al conocer este pasado oculto, vemos que la creación de Pixar jugó a dos cartas: ofrecernos una divertida aventura de juguetes mientras mantenía un enigma adulto que daba profundidad al guión. El papá distante no es solo un mero facilitador de la trama, sino un personaje con conflictos internos. Esto enriquece nuestra relectura. Los juguetes no solo representan la infancia de Danny, sino también los intentos de su padre por conectar con su hijo y superar su propio trauma. La película se vuelve así un estudio sobre la paternidad, el duelo y la imaginación como válvula de escape. ¿Veremos algún día la versión completa? Con la tendencia actual de ediciones especiales y extras de Blu-ray, los fans sueñan con recuperar los flashbacks perdidos. Para el 30 aniversario de Toy Story en 2025, circulan rumores de un Director's Cut que incluya guiones originales, storyboards y secuencias completas del padre veterano. No obstante, Pixar suele reservar estos materiales para museos y exhibiciones privadas. Si quieres ver ese fragmento, quizás debas acudir a convenciones de animación o a colecciones de staff, donde a veces se proyecta materiales de archivo.
Comparación con otros personajes secundarios de Pixar. En el universo Pixar no es raro encontrar personajes secundarios que ocultan secretos profundos. Al igual que el papá de Andy, figuras como el Señor Increíble o la mamá de Riley en Inside Out tienen trasfondos complejos que no se explicitan del todo en la trama principal. Esta sección puede explorar cómo Pixar utiliza personajes secundarios misteriosos para dar profundidad a la narrativa sin sobrecargarla, comparando estos enfoques con el del papá de Andy, impacto de las secuencias eliminadas en la trama general de Toy Story. ¿Qué hubiese pasado si Pixar hubiera incluido la historia del papá de Andy en la película original? Esta sección podría abordar cómo el arco de redención y el trasfondo bélico habría cambiado el tono de la película. Se podría discutir si habría afectado la dinámica entre los personajes o si, como se sospecha, habría dado una nueva capa de complejidad al tema principal de la amistad y la familia. El legado del papá de Andy y su relevancia en las secuelas de Toy Story. Aunque el papá de Andy nunca tuvo una participación directa en las secuelas, la figura del padre ausente juega un rol indirecto en el crecimiento de Andy y la relación con sus juguetes. Esta sección puede analizar cómo la falta de su presencia en las películas posteriores contribuye al desarrollo emocional del protagonista, especialmente en Toy Story 3. El impacto emocional de un padre ausente en la trama de Toy Story. Uno de los elementos más poderosos de Toy Story es la sensación de pérdida y transición que experimenta Andy a medida que crece. En esta sección podríamos explorar cómo la ausencia de una figura paternal más activa, como se indica en el trasfondo del papá de Andy, influye en su relación con los juguetes y su evolución a lo largo de la saga. El padre no presente se convierte en una metáfora para muchas de las dificultades emocionales y familiares que viven los personajes, como el abandono, el miedo a crecer y la búsqueda de un propósito. Estos temas son universalmente humanos y le dan una profundidad insospechada a una película que parece ser solo sobre juguetes cobrando vida. El impacto psicológico de un padre distante en la infancia de Andy. La ausencia emocional del papá de Andy tiene una repercusión profunda en su desarrollo. A lo largo de la saga, vemos cómo los juguetes no solo son sus compañeros de juego, sino también figuras sustitutas de la paternidad, proporcionando consuelo y apoyo en un hogar marcado por la distancia de su padre. La relación de Andy con Woody, en particular, refleja una búsqueda de conexión, donde el muñeco de vaquero actúa como un modelo a seguir y un símbolo de amor incondicional. Esta ausencia no solo afecta a Andy, sino también la forma en que enfrenta el proceso de crecimiento. Los juguetes se convierten en los pilares emocionales que le permiten atravesar las etapas de su vida, pero también revelan una verdad universal. Muchos niños, al enfrentar la falta de una figura paterna activa, buscan consuelo en lo que tienen a su alcance, desde amigos hasta objetos que les brindan seguridad. En este sentido, el papá de Andy, aunque ausente, desempeña un rol fundamental en la formación del carácter de su hijo. Al desvelar el oscuro pasado del papá de Andy, descubrimos que Toy Story no solo es una aventura divertida, sino una historia más profunda sobre la paternidad, el dolor y la búsqueda de redención. Pixar, al igual que con otros personajes secundarios, usó la ausencia del padre para enriquecer la narrativa sin sobrecargarla. Los elementos visuales y simbólicos escondidos en la decoración de la habitación de Andy y en las secuencias eliminadas aportan capas de complejidad que no vemos a simple vista. Al conocer la influencia emocional del papá de Andy, también podemos comprender mejor cómo su ausencia refleja el proceso de crecimiento de Andy y los temas universales de la familia. Aunque nunca vimos la versión completa, su legado sigue presente en la saga, mostrándonos que detrás de cada historia de Pixar hay más de
de lo que parece. Así, cuando veas a Andy, Woody y los demás juguetes en Toy Story, recuerda que la historia es mucho más que una simple aventura. Es una reflexión sobre la paternidad, la conexión y la superación. Si este secreto te ha fascinado y quieres más revelaciones que transformen tu visión de los grandes clásicos, suscríbete y dale like.